Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión Sembrando en mi jardín, donde el amor florece en el corazón. El día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema importante que va enmarcando nuestras experiencias ante la realidad que vivimos. Es el diálogo interior, esa vocecita que escuchamos en la mente, ya sea en forma de pensamiento o de lenguaje. Sí, a veces hay que reconocer que hablamos solos y en voz alta, ya sea para ordenar el día, hacer planes, recordar alguna conversación e incluso corregir aquello que dijimos, ¿verdad? O hicimos. Podemos tener conversaciones imaginarias, recordar el pasado para no cometer los mismos errores, ¿no? Esta voz interior es el discurso directo que enciende ciertas regiones en nuestro cerebro. Es muy valiosa y por lo tanto puede ser nuestra mejor aliada, pero también nuestra peor enemiga. Cuando nos hace llegar pensamientos negativos y nos quedamos en ellos rumiando el pasado o alguna situación dolorosa. Lo que nos decimos a nosotros es muy importante. Todo el tiempo suceden cosas, situaciones. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero aquí el punto y lo importante para tener una salud y una higiene mental adecuada es lo que nos decimos sobre lo que sucede. Por eso es esencial conocer y cuidar nuestra narrativa y reconocer esa voz. Si viene del ego, si es una intuición, si es mi yo real que quiere salir, mi esencia perfecta. Entonces, todas estas voces van creando nuestra realidad, ya que la mente es tan poderosa que de estos pensamientos va a surgir nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, las sensaciones, de las cuales van a surgir nuestras acciones y nuestras reacciones. Por ejemplo, se me ocurre una idea, ¿no? Quiero hacer un pastel. Ay, y si se me quema, y si esto, y si el otro, y si aquello, y me empiezo a desanimar. Y al final ni siquiera intenté comprar o ver un video en YouTube para checar una receta de un pastel, ¿no? Entonces me va desanimando. O de repente digo, ay, voy a hacer un pastel. A ver, déjame buscar un video, una receta. Voy a comprar las cosas. Uy, me va a quedar bien rico, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo sencillo. Por eso se dice que la mente, nuestra mente, es la loca de la casa. Y si la dejamos correr, no para. Podemos tener una mente vagabunda. Y los pensamientos pueden llegar a ser incluso intrusivos, abrumadores y compulsivos. Por ejemplo, cuando me molesta una actitud de cierta persona y entonces me pongo de malas o me pongo nerviosa o me altero, ¿no? Hay una alteración negativa en mis emociones. En realidad, lo que te molesta no es la persona o su actitud, sino la interpretación de dicha actitud. O sea, es lo que tú te dices a ti sobre eso, ya que lo que tú te dices es lo que genera la emoción. Y eso va a generar pues tu experiencia en el ámbito real. Si bien es verdad que una situación límite puede generar una emoción y una reacción automática, por ejemplo, veo que viene un coche, me va a atropellar, pues me asusto y corro, ¿no? Pero también es verdad que depende de cómo
nosotros enfrentemos dicha situación y de la fortaleza mental que nosotros tengamos en ese momento. Por ejemplo, recordemos a los mártires, ¿no? Los primeros cristianos que los arrestaban precisamente por ser cristianos y los llevaban ante los leones en el Coliseo. Y ellos cantaban, sonreían, daban gloria a Dios y por lo tanto los demás no lo entendían. Y decían que esa era una secta extraña, que seguramente estaban locos, ¿no? Porque ellos, la interpretación que le daban al martirio era la gloria a Dios, era el formar parte ya del reino del Señor. También podemos llegar a pensar en personas que vivieron en los campos de concentración y que mediante un pensamiento optimista, pues pudieron resistir y utilizaban precisamente el diálogo como un recurso para poder mantenerse optimista, o sea, todo va a estar bien, a pesar de la situación mala, la vida es bella, ¿no? Recordemos la película. Y por eso, cuando conocemos nuestro diálogo interior, cuando aprendemos a controlarlo, a modularlo, podemos tener más control emocional. Dentro de la psicología cognitiva o racional, se enseña justamente eso, ¿no? Que en base a razonar podemos llegar a alguna conclusión sana de aquello que nos estamos diciendo y no terribilizar las situaciones, ¿no? Cuando debates contigo mismo el por qué te dices lo que te dices y empiezas a argumentar, puedes transformar precisamente este diálogo aceptando el problema o la situación, pero sin ocasionarte otro mayor y aún, ¿no? Como muchas veces puede llegar a sucedernos. Yo hablo por experiencia propia, ¿no? Por ejemplo, una persona que se queda sin trabajo y su diálogo es negativo, no es que no voy a encontrar, es que no voy a poder, qué voy a hacer, de qué voy a vivir, cómo voy a... O sea, todas esas preocupaciones dejamos que se aglomeren, nos vamos a crear, aparte de todo, enfermedad. Porque incluso podemos llegar a sintomatizar en el cuerpo todo eso, ¿no? Pero nos vamos a generar también ansiedad y depresión. Por lo tanto, en lugar de un problema, vamos a tener dos. Porque el cerebro va a empezar a segregar demasiadas sustancias tóxicas como el cortisol, ¿no? Y esto va a imposibilitar que pensemos con claridad. Entonces, cuando nosotros vamos a detectarlo así, cuando somos fuertes emocionalmente, nuestro diálogo interior va a ser propositivo y vamos a buscar soluciones. Pero cuando estamos débiles, lo único que vamos a encontrar son excusas, quejas y limitantes. Por ello, la importancia, insisto, de revisar nuestros pensamientos. El cómo me hablo y cómo me trato a mí mismo. Porque seguramente ese va a ser un reflejo del cómo trato y hablo a los demás. Como en un espejo, ¿verdad? Pero también puede llegar a pasar que yo me trate a mí muy mal, me la pase regañándome, castigándome, es que soy insuficiente, es que yo no puedo, es que yo no valgo, es que yo no merezco, y volque todo ese amor en otros, ¿no? Buenos días, ¿y qué te doy? ¿Y qué te puedo servir? Y volverte muy complaciente. Entonces, hasta aquí, pues vamos viendo que no hay una regla, es cada quien interpreta y cada quien se maneja de manera diferente, ¿no? Obvio, con la información que yo recopilé, pues no estoy descubriendo América, ¿no?
Pero sí puedo decir que yo pasé precisamente por ese tipo de maltrato emocional. Y cuando permitimos malos tratos, críticas, envidias, quejas, ya sea de otras personas o de nosotros mismos, esto nos va a generar una baja vibración, la vamos a sintomatizar y se va a reflejar en una baja autoestima y poca confianza en nosotros mismos. Cuando empezamos a poner atención en ello, en lo que me digo, en lo que escucho de mí, poco a poco va a ir cambiando la experiencia. Tanto lo que sentimos como aquello que vivimos, ¿no? Aun cuando algunas situaciones sean las mismas, pero tu interpretación es aquello que va a ser diferente. Y por lo tanto, los mensajes que te envías a ti mismo van a ser diferentes. Cuando llegamos a descubrir nuestra narrativa, nos vamos a dar cuenta en qué parte de mi vida estoy o estás, ¿no? Si estás pasando por una crisis, si todo está bien, si hay algo que pudieras mejorar, ¿sí? Porque cuando te conoces y observas a las personas que te rodean, puedes generar los cambios que tú deseas. Ya que nuestra historia personal va marcando esos ciclos precisamente, ¿no? En qué punto estamos. Y así podemos, al echar una mirada al pasado, pues podemos tratar de aprender de los errores cometidos, ¿no? Y no volverlos a cometer, puesto que nos pueden llevar exactamente al mismo punto de partida y entonces sentir que no avanzamos. Aquí me gustaría remarcar que el proceso, de repente vas a avanzar, de repente vas a retroceder, de repente vas a dar vuelta en U, de repente vas a sentir que vas como los cangrejos para atrás. Es normal, ¿sí? Pero también debemos de recordar que el pasado no nos define. Si bien no puede cambiarse, puede comprenderse con amor. Y aprender de él, como decíamos, pues para tener un presente maravilloso y un futuro glorioso. Entonces, ¿cuál es la trama de tu historia? Y de esta historia, ¿cuál es la parte más bella de ella? ¿Y qué puedes hacer hoy por ti? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tus aspiraciones, tu propósito de vida? ¿Quién es el personaje principal de esta historia? Llenar tu mente de pensamientos agradables, créeme que es la vida más favorable, la vía más favorable para llenar la vida de salud. También es bueno revisar qué es aquello que tus padres, maestros o tu familia, el entorno cuando eras pequeño, te decía. ¿Cómo te regañaban? ¿De qué manera te castigaban? Ajá. Porque seguramente es lo mismo que te dices hoy a ti mismo y es de la misma manera que regañas a tus hijos si es que los tienes, ¿no? Cuando, cuando cometes un error, ¿de qué manera te machacas? ¿No? Muy seguramente hiciste cuando eras chiquito todo aquello que te dijeron que hicieras. Y lo que ibas buscando precisamente era el amor y la aceptación de los demás. Y pudiera ser que en algún momento lo encontraras y pudiera ser que no, ¿sí? Y entonces te pudiste llegar a sentir poca cosa, insuficiente, ¿no?
al estar buscando precisamente este amor y la aceptación de ellos. Y probablemente llegaste a la conclusión de que no lo merecías y tal vez hiciste algún tipo de desconexión con tu ser. Pero aquí hay que tomar en cuenta que la opinión de otros es eso, la opinión de otros. No te define. Y la aprobación de los otros se va a basar justamente en sus ideas y conceptos personales, lo cual no tiene nada que ver contigo, porque sus ideas y conceptos personales también los marcó la historia que vivieron. Con esto no pretendo, ¿verdad?, que lleguemos a decir, ay, es que por su culpa. No se trata de culpar a nadie. Se trata de entender que cada quien hizo lo que pudo con aquello que tenía y conocía en su momento. Porque culpar solamente va a estancar el proceso. Pero cuando llegas a la comprensión amorosa, esto te puede impulsar a crear la vida armoniosa que tú quieres. Cuando sabes cuáles fueron esas etiquetas que te impusieron negativas, que te limitan, puedes adquirir precisamente la libertad. Porque los pensamientos son eso, pensamientos y se pueden cambiar. Asimismo, ¿cuáles son los deberías de tu vida? ¿De dónde vienen? Deberías hacer esto, no deberías haber dicho el otro, deberías subir las escaleras, deberías bajar las escaleras. Es que ¿por qué las bajas derecho y no las bajas de lado? Bueno, las personas que usan mucho la palabra deberías tienen una vida rígida y buscan precisamente control. Se dañan mucho a sí mismos y a quienes les rodean. A medida de lo posible, te voy a invitar a que escribas en tu libreta aquello que descubres de ti, que te dices en los momentos difíciles, aquello que recuerdes que te decían tus padres y conviértelo en algo positivo. Por ejemplo, no puedes, no sirves. Bueno, pues en yo puedo lograrlo y soy inteligente. Haz una lista de aquellos deberías de tu vida y luego pregúntate, ¿según quién y para qué? Después, lo que veas que realmente es tuyo y quieres transformar, acomódalo en podría. Yo podría, si quisiera, si me gustara, si fuera bueno para mí, yo podría, ya que tú tienes el derecho de elegir tanto el concepto que tienes de ti, tanto como quieres vivir tu vida. Y así, él debería quedar afuera, ya que como decía hace rato, esclaviza, ¿sí? Es como decir que no eres lo suficientemente bueno para, que no mereces, que no puedes. Es demasiado control. Y cuando puedes cambiar este debería por un podría, adquieres una opción y esto equivale a una libertad de elección propia. Liberarte de los mensajes negativos del pasado te abre la puerta al presente. Lo que pasó, pues ya pasó. Comenzar hoy a ser hoy tu mejor amiga y darte cuenta
de que mereces todo tu amor. Date los buenos días por la mañana. Pregúntate ante el espejo qué puedes hacer hoy por ti. Todo lo que te dices, dítelo con amor. No busques la felicidad fuera. Tú eres felicidad y te lo mereces. Sintoniza con tu amor, déjalo fluir. Recuerda que el verdadero amor no se recibe por merecimiento, se recibe por gracia. Es un regalo. Y la fuente perfecta de ese amor es Dios, ya que Dios es amor. Dios, vida, el Creador, como cada quien lo conciba, ¿no? Para mí Dios es eso, es amor. Pídele que te enseñe a amarte como Él te ama. Que te deje verte como Él te ve, porque Él no está con que si estás gordita, flaquita, chaparrita, morenita, güerita, si hiciste esto mal, si hiciste el otro mal, o aquello bien y entonces te aplauden. No, Dios te ama así, tal y como eres. Perfecta, imperfecta. Gracias infinitas por escucharme. Si la información fue de tu agrado, te pido de favor la compartas y no olvides suscribirte para formar una bonita comunidad. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendice y recuerda sembrar en tu jardín.